Quiero invitarle por favor a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, vamos a centrar nuestra atención el día de hoy en los versículos 12 y 13, en particular en el versículo 13, y de manera más específica en una frase del versículo 13. De este modo vamos a llevar a su conclusión esta serie de sermones, esta serie de exposiciones del capítulo 5. Hemos estado hablando del tema de la disciplina eclesiástica. Un tema para algunos controversial, para otros, mejor dicho, un tema de no fácil digestión. Sin embargo, aquí en la iglesia tenemos el compromiso de predicar expositivamente la palabra de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Predicar libros enteros de la Biblia, pasaje por pasaje, sin saltarnos ninguna parte. Y entonces, bueno, en obediencia al Señor, hemos predicado, expuesto, por supuesto, el capítulo 5. Por favor, tenga su Biblia allí, en 1 Corintios 5, 12 y 13. Me voy a permitir leer una vez más esos versículos, versículo 12, versículo 13. Por favor, escuche con atención la lectura de la santísima palabra de nuestro Señor. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Amén. Esta es la palabra de nuestro Señor. Que el Señor quiera añadir su rica bendición a la lectura y exposición de su santísima palabra. Amén. Vamos a orar. Te rogamos, bendito Señor, en el santo nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que por obra de tu Espíritu Santo, quien predica esta mañana, exponga tu palabra fielmente, con claridad y pasión, de manera entonces, Señor, que tu pueblo pueda recibir una clara exposición de estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, palabras que salieron de tu boca, que el apóstol Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, sin error alguno, y estas palabras han sido preservadas fielmente para nosotros. Pedimos entonces que, en tanto que quien predique lo que tu palabra dice, Señor, te rogamos que podamos entender que la palabra predicada es palabra de Dios, y que lo que se oiga es así dice el Señor, y no así lo que dice el predicador. Rogamos que nos permitas recibir tu palabra con atención, reverencia, respeto, y que por obra de tu Espíritu Santo podamos creerla y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante 5 semanas ya hemos hablado acerca del tema de la disciplina eclesiástica. Como dije hace un momento, un tema que no es bien recibido, por supuesto, en la cultura que nos rodea. Y precisamente por eso la iglesia, en gran medida, no quiero por supuesto generalizar, ha capitulado a los estándares de la cultura, a los deseos de la cultura, a las demandas de la cultura. Y específicamente muchas iglesias han rehusado practicar lo que se conoce como disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica, como ya hemos dicho, es una de las marcas que identifica a una verdadera iglesia.
Pero no solamente es una marca que identifica a una verdadera iglesia. La disciplina eclesiástica fue ordenada por Dios por varios propósitos. Por supuesto, para la vindicación del nombre de Cristo. También para preservar la pureza de la iglesia y para restaurar a la persona ofensora, a la persona que comete pecado. Pero tristemente, como ya he dicho, cada vez más iglesias rehúsan disciplinar a aquellos miembros o aquellos que profesan fe en Cristo y que se identifican con la iglesia por medio de la señal del bautismo. La iglesia, o mejor dicho, más y más iglesias temen el juicio mediático, temen a la opinión pública, a la opinión cultural. Tememos el ser señalados como gente de odio. Tememos el ser señalados como gente, por decirlo menos, retrógrada y por decirlo más, arrogante. Pero es más triste el hecho de que no solamente ahí afuera hay resistencia a la disciplina eclesiástica, lo más triste es que aún en las iglesias, los miembros, quizá influenciados por el espíritu de la época, pues cuestionan esta práctica. Y no solamente cuestionan esta práctica, sino que se oponen a ella y la rechazan. Ahora, esto no es nada nuevo. Como ya hemos visto, el apóstol Pablo tuvo que lidiar con una iglesia que estaba precisamente rehusando disciplinar a uno de sus miembros, que estaba practicando un pecado tal que ni aun los paganos fuera de la iglesia, en el contexto de ese tiempo, es decir, gente de la sociedad, de la cultura grecorromana, ni ellos se atrevían a pasar por alto, a tolerar. Es decir, uno de los miembros de esta iglesia estaba cometiendo lo que se llama incesto, lo que se conoce como incesto, es decir, estaba durmiendo con la mujer de su padre, con su madrastra. Pablo entonces tiene que intervenir y les escribe, primero reprendiéndolos por la actitud que ellos habían tomado. No solamente estaban tolerando el pecado en medio de la iglesia, sino que se estaban jactando de su sabiduría, la cual pensaban algunos en la iglesia era superior a la misma sabiduría enseñada por Pablo. Se jactaban de su super espiritualidad y entonces no hacían nada al respecto. Pablo les reprende y les dice que en lugar de estar jactándose debían tomar cartas en el asunto, y les instruye acerca de qué hacer. Pablo comienza con una reprensión y a esta reprensión le sigue una instrucción sobre la medida disciplinaria que debía ser tomada, y les dice: ustedes deberían estar lamentándose y deberían expulsar a esa persona. Pablo usa el lenguaje que ya hemos hablado, hemos explicado en la serie de sermones. Dice: el tal debe ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y les da instrucciones sobre cómo la disciplina debía ser administrada de manera pública. Pero quizá anticipando Pablo preguntas, cuestionamientos, Pablo procede a dar una ilustración para explicar la razón por la cual la disciplina eclesiástica debe ser practicada. Primero dice: es por el bien de la misma persona, es por el bien del ofensor. A veces nosotros pensamos que no hacer nada o retener el castigo a un hijo, a un niño, a un adolescente,
es, vaya, una muestra de amor, pero es todo lo contrario. De la misma manera pensamos que no hacer nada cuando una persona permanece sin arrepentirse, eso es una demostración de amor. No, no, realmente es todo lo contrario. Pablo dice es ultimadamente para el bien de la persona, pero también mediante esa ilustración dice, no, es para el bien de la iglesia también. Pablo usa una ilustración de la vida diaria, la levadura y su efecto en la masa, así como un poco de levadura leuda toda la masa. Cualquier pecado que se deja en la iglesia, que se permite en la iglesia, que se deja sin atender, que se permite en la iglesia, que se tolera en la iglesia, es un pecado que va a afectar a toda la iglesia. Después de esto, Pablo entonces procede a dar una aclaración, a clarificar un punto. Él había escrito una carta anterior, la cual fue malentendida, y estas personas pensaron que Pablo les mandaba separarse de las personas no cristianas a su alrededor y no tener una relación con ellos. Y Pablo dice, no. Lo que yo les dije es que ustedes deben cortar toda asociación, toda relación, todo trato con personas que, llamándose hermanos o hermanas, practican el pecado y no se arrepienten de él. Con los tales, Pablo dice, ni aún coman. Y entonces Pablo va a cerrar su enseñanza aquí con una exhortación. Pablo, pues podemos notar que pues aquí recorre el círculo completo y regresa al principio. Pablo termina de la misma manera que empezó, como mandándoles expulsar a la persona de la iglesia, de la comunión de la iglesia. Aquí en el capítulo 5, versículo 13, Pablo dice, quiten pues a ese perverso de en medio de ustedes. Ahora, esta tarde ya quiero terminar esta serie con una especie, digamos, de integración de todo lo que hemos visto. Pero quiero resaltar un par de razones por las cuales la disciplina eclesiástica es absolutamente necesaria, y en particular por qué la iglesia tiene que llegar al punto de expulsar a alguno de sus miembros. Ahora, si usted está aquí el día de hoy y está, por supuesto, oyendo este sermón en particular, esto no es una casualidad. Que usted haya decidido venir a la iglesia el día de hoy, que usted se levantara y dijera, pues voy a ir a esa iglesia. Esto no es una casualidad. Dios le trajo aquí porque Dios quiere hablarle a usted. ¿Sí? Dios le quiere hablar a usted. No he tenido el gusto quizá de conocerle, pero Dios le trajo aquí por una razón. Quizá no profesa usted fe en Cristo y pues en este momento tal vez no tiene la intención de llamar a Jesús su Señor y su Salvador. Y quizá usted encuentre hasta, lo que estamos hablando aquí, algo extraño, por decirlo menos, y también, como dijimos hace rato, por decirlo más. Usted pues encuentre cierta resistencia en usted mismo para recibir esta enseñanza por parecerle, como ya hemos dicho, retrógrada, arrogante, etcétera. Bueno, cruel, dura, falta de amor. Quizá usted piense, bueno, yo no soy miembro de ninguna iglesia y esto no tiene nada que ver conmigo. Pero déjeme decirle algo que es muy importante. Pablo aquí, explicando a los corintios por qué, más bien clarificando para los corintios lo que había mandado, es decir, yo no les dije que no se junten con los que no son cristianos, más bien les dije que no se asocien con los que se llaman cristianos pero siguen practicando el pecado. Pero noten que Pablo explica el porqué de esto. Él dice, ¿qué razón tengo yo para juzgar a los que están de afuera, a los que están afuera? Vaya, piense usted como en los ancianos de esta iglesia, yendo a la casa de alguna persona para ponerla bajo disciplina. Pues obviamente esto es algo que
no va a ser bien recibido, o no va a ser recibido para nada, porque esa gente no se somete a la autoridad de la iglesia, está fuera, vamos a decirlo así, de la jurisdicción de la iglesia en ese sentido. Pablo dice, yo no tengo ninguna razón para estar juzgando a los de afuera. Y añade lo siguiente: bueno, ustedes lo que tienen que hacer es ocuparse de las personas que están dentro. Y tristemente a veces nosotros como iglesia andamos juzgando a todos los de afuera, pero no nos ocupamos de las cosas de las que debiéramos ocuparnos dentro de nosotros. O sea, andamos corrigiendo a medio mundo allá afuera, pero no hacemos mucho por las situaciones pecaminosas que están dentro de nuestra iglesia y de las iglesias en general. Pablo dice, dejen a los de afuera, Dios los va a juzgar. Usted, si no es creyente, quizá usted diga, pues bueno, yo no soy de la iglesia, ni pienso ser de la iglesia, o quizá hay personas que han asistido aquí por mucho tiempo y dicen, precisamente por eso no me hago miembro, porque si me hago miembro me van a disciplinar, ¿sí? Entonces, pues, prefiero yo mantener mi distancia, asisto a la iglesia, domingo tras domingo, participo en la iglesia, inclusive contribuyo con mis dones, con mis ofrendas, etcétera, pero no quiero la membresía formal en la iglesia, porque si me hago miembro, ¿eso qué quiere decir? Que voy a tener que dejar ciertas cosas, porque si no las dejo, me van a disciplinar, me van a pasar aquí al frente y luego me van a excomulgar. Mejor no hago nada al respecto. Si usted cree que ya hizo el gran negocio, se equivoca. Si usted cree que mantenerse fuera de la iglesia visible es el gran negocio, se equivoca, porque aquí el apóstol Pablo dice, Dios juzgará a los de afuera. Usted no va a escapar del juicio de Dios. No va a escapar del juicio de Dios. Tarde o temprano, usted va a comparecer ante el tribunal más grande que existe. Y usted dará cuentas ante su Creador por lo que hizo o no hizo. Y sobre todo, si usted ha rechazado el señorío de Cristo en su vida, usted está rechazando la única esperanza que usted tiene de ser absuelto ante el juez imparcial que juzgará a vivos y muertos. Por lo tanto, no crea usted que nada más permanecer fuera de la iglesia ya le permite entonces ser libre de cualquier juicio. No es así. Pablo entonces nos manda a nosotros primero a poner la casa en orden, a juzgar lo que está aquí adentro, ¿sí? Es de lo que debemos ocuparnos. Y Pablo es contundente. Dice, saquen, quiten de en medio a ese perverso. Saquen de entre ustedes a ese perverso. Se oye duro, la verdad se oye, vaya, esas palabras del apóstol Pablo suenan a una intolerancia bastante cruel. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón la iglesia tiene que llegar a este punto? Hay varias razones, ya hemos mencionado algunas, pero quiero resaltar un par de ellas el día de hoy. Y esto tiene, por supuesto, implicaciones para todos, a nivel corporativo y a nivel personal también. ¿Y a qué me refiero? Bueno, antes de darle estas razones, yo quiero que note usted algo que es muy importante. Pablo no inventó la disciplina eclesiástica. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18 instruyó a la iglesia sobre un proceso para tratar con el pecado en la iglesia. Pero aún el Señor Jesucristo estaba siguiendo las Escrituras. Porque, como vamos a ver en un momento más, el apóstol Pablo lo que hace aquí en 1 Corintios 5 es aplicar la enseñanza de las Escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, Pablo está aplicando la palabra de Dios a una situación en particular. Pablo no apela al sentido común, no apela a la sabiduría convencional. Pablo tiene como estándar y como norma las Sagradas Escrituras. Ahora,
es bien importante que nosotros entendamos algo. Muchos cristianos piensan el Antiguo Testamento es irrelevante. El Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros los cristianos, por eso se llama antiguo, ¿no? Tenemos el Nuevo Testamento. Pero caemos en un grave error cuando pensamos así. Cuando Pablo dice toda escritura o toda la escritura es inspirada por Dios, primero Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice que la escritura es útil para enseñar y redarguir y reprender y corregir, está pensando primariamente en el Antiguo Testamento. Ahora bien, también es necesario que entendamos que la aplicación del Antiguo Testamento tiene que ser a la luz de la obra de Cristo. Es decir, ha habido cambios que han ocurrido, por supuesto, digámoslo así, en conjunción con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto, la nación de Israel, una nación teocrática, bajo el gobierno de Dios, la iglesia sigue estando bajo el gobierno de Dios, por supuesto, pero siendo Israel una nación teocrática, tenía, por supuesto, leyes que Dios dio, diferentes aspectos de la ley de Dios. No podemos ser tajantes en la distinción, ley moral, ley ceremonial y ley judicial, ¿sí? Esos son diferentes aspectos de la ley de Dios. La vida entera de Israel era una vida regida, por supuesto, por la ley de Dios. Y bueno, las faltas, digamos, los crímenes, los delitos, pues eran juzgados por Israel. Y en el capítulo 22 leímos algo que quizás nos horrorizó a algunos cuando oímos que personas halladas en adulterio debían ser lapidadas hasta la muerte. Y así por el estilo. Por cierto, niños, aquí presten atención. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento un niño rebelde, un niño contumaz y rebelde, un niño que se rebelaba en contra de sus padres y no quería dejar su rebelión, también era lapidado hasta la muerte? ¿Cuántos de ustedes ya estarían bajo piedras ahorita, verdad? Den gracias a Dios que no es así. Bueno, mi punto es que ahora, y el tema es muy, muy extenso, es muy largo, pero nosotros ya no tratamos con las ofensas, con los delitos en el contexto de la comunidad del pacto. Ya no tratamos con ellos de manera, vamos a decirlo así, física, sino de manera espiritual. Es decir, la disciplina eclesiástica en ese tiempo, pues tenía que ver con ese tipo de castigos. Ahora la iglesia trata con los delitos de manera espiritual, con censuras espirituales. Nosotros tenemos una mazmorra aquí donde mandamos a la gente, ¿verdad? No tenemos un poste donde flagelamos a la gente. No nos corresponden esas cosas. Hay un gobierno humano a quien Dios ha armado con la espada para el castigo de los malhechores. La iglesia tiene entonces la misma práctica, pero en un sentido espiritual. Lo que antes involucraba, vamos a decirlo así, censuras físicas, en el contexto de la iglesia son censuras espirituales, ¿sí? Y es importante que lo entendamos. Bueno, habiendo dicho esto, quiero llamar su atención a que esta frase que Pablo usa aquí en la Reina Valera, bueno, así hablaba Pablo en Reina Valera, ¿no? No es cierto. Dice, quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Pues es una frase que Pablo no acuñó. Es una frase que Pablo toma del Antiguo Testamento. Le voy a leer algunos ejemplos. De hecho, el capítulo 22 que leímos 13 al 30, ahí varias veces se mencionaba esta fórmula, ¿no es cierto? Deuteronomio 13:5. Tal profeta, hablando de un falso profeta que daba profecías falsas, ¿cuál era su castigo? Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, su Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio también 21. Bueno, 19. Vamos a leer este. Dice así.
la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Oh, perdón, ese es 17:7, Deuteronomio 17:7. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 19:19. Entonces harás a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, todos los hombres de su ciudad, eso es Deuteronomio 21:21, lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Y por último, Deuteronomio 24:7, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos de los hijos de Israel y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Esta frase entonces proviene del libro de Deuteronomio, sobre todo. La encontramos quizá en otras partes, pero sobre todo del libro de Deuteronomio. O sea, Pablo está aplicando la escritura. De hecho, aquí en 1 de Corintios 5, hablando de la exclusión, de la expulsión del pecador impenitente, Pablo ha usado varios términos. El versículo 2, Pablo ahí dice, en 1 de Corintios 5:2, dice, para que fuese quitado de en medio. Pablo usa un verbo que se traduce como quitar de en medio. También en el versículo 13, como ya hemos dicho, dice quiten pues a ese perverso. En el versículo 7 también Pablo ha dicho límpiense pues de la vieja levadura, púrguense de la vieja levadura. Pablo entonces ha usado diferentes términos para lo que en la ley de Deuteronomio era ordenado. Y entonces tenemos que tener en cuenta que Pablo no está inventando esto, Pablo está aplicando las escrituras. Ahora, ¿cuáles son las razones? Que quiero resaltar de manera breve, porque esto es una especie de integración de lo que ya hemos dicho. Si usted quiere la serie completa, está disponible en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Ahí puede usted encontrar los 5 sermones, bueno, 5 con de esta serie. ¿Cuáles son? Primero que nada, la realidad de la solidaridad de la comunidad del pacto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esos textos fundacionales que encontramos con respecto a la exclusión, expulsión de alguien que comete pecado, ¿sí? Tienen que ver con algo que a veces pasamos por alto, y me refiero al aspecto corporativo de nuestra salvación, al hecho de que nosotros somos miembros de una comunidad, de un pueblo que está en pacto con Dios y por lo tanto estamos en solidaridad el uno con el otro. Y notamos nosotros en lugares como Deuteronomio 19:13 que esta es una de las razones por las cuales nosotros debemos llegar al punto de tener que expulsar a una persona de la iglesia. Escuchen lo que dice Pablo allí. Moisés allí. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Otras versiones leen, para que te vaya bien. ¿Cuál es la motivación para esta expulsión? Para que te vaya bien. Estas palabras en primer lugar fueron dirigidas a Israel, la comunidad del pacto del Antiguo Testamento, a la nación de Israel, pero estas palabras también son para nosotros, la comunidad del nuevo pacto. Y aquí hay un principio muy importante que no debemos pasar por alto. Cuando alguien peca, mientras que esa persona permanezca en medio de la iglesia sin arrepentirse, y mientras una persona continúe pecando y permanezca dentro de la iglesia, escuchemos bien esto por favor, Dios hace responsable a toda la comunidad del pecado de esa persona. Dios hace responsable a toda la comunidad por el pecado de esa persona mientras él o ella permanezcan en la iglesia.
Y esto a veces no lo tomamos en cuenta porque vivimos en una sociedad demasiado individualista. Hemos sido infectados con el individualismo de la cultura y hemos creído que la religión es un asunto privado, Dios y yo, y nada más. Que la religión es un asunto que tiene que ver con cómo yo entiendo la religión, cómo yo practico la religión a mi propia conveniencia. Y nadie tiene derecho a meterse en mi vida privada, en mi vida religiosa, en mi espiritualidad. Esto ha infectado el pensamiento de la gente en la iglesia y por lo tanto no prestamos atención al elemento o a la dimensión corporativa de nuestra salvación. Sí, somos salvados individualmente, no en combo, no en paquete, ¿sí? Cada uno es responsable delante del Señor y cada quien dará cuentas delante del Señor, pero hemos sido salvados como pueblo. Dios hizo un pacto con un pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces estamos en solidaridad el uno con el otro y lo que uno hace afecta al otro. Entonces no pensemos que el pecado de una persona no tendrá repercusiones para toda la iglesia. Las va a tener. Dios nos hace responsables a todos. No me malentiendan. Cada quien es responsable por y de sí mismo ante el Señor, pero Dios hará responsable a la comunidad entera por el pecado que permanece en la iglesia. Por otro lado, vemos nosotros que esto es reforzado por lo que dice Deuteronomio 21:8. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. La oración es: Señor, perdónanos, perdona a tu pueblo Israel, y no ponga sobre nosotros lo que alguien más hizo. Ten misericordia. Deuteronomio 23:14 nos dice aquí que otra de las razones, o quizá la principal, es la siguiente: porque Jehová tu Dios, o sea, hablando del aspecto corporativo más bien, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Volveremos a esto en un momento más, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la segunda razón, la otra razón que quiero resaltar. Pero noten, Dios trata a nivel de comunidad, trata a nivel de pueblo, del pueblo de Dios. Todos los que estamos en pacto con Dios mediante el bautismo, todos somos responsables. Y lo que uno hace afectará a los demás. Entonces, es interesante que este mismo elemento está presente en las oraciones de Esdras, en Esdras 9, en las oraciones de Nehemías en el capítulo 1, en el capítulo 9, y la oración de Daniel en el capítulo 9. Todos estos líderes del pueblo de Dios oran, ¿sí? Pero no solamente oran, sino que también se lamentan. Hay un gran lamento por la infidelidad, en ese caso de los exiliados, del pueblo de Dios en el exilio. Se lamentan por la falta de arrepentimiento. Y es bien interesante que este verbo cuando se usa en relación con el pecado, significa un lamento en el sentido de confesar el pecado de otros como si fuera mío, como si fuera propio. Pero algo muy interesante también es que en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, para decirlo de manera simple, el verbo es el mismo verbo que Pablo usa cuando él reprende a los corintios y les dice: ustedes están tolerando esto, más bien deberían estarse lamentando. Toda la iglesia debería estar diciendo: Señor, perdónanos, aunque sea el pecado de otro, ¿sí? Y en un sentido hacerlo nuestro y derramar lágrimas por lo que está ocurriendo. Ahora bien, entonces, lo primero que notamos, la primera razón que notamos para la exclusión es este aspecto solidario. Toda la comunidad es responsable, todos somos responsables, ¿sí? Si toleramos el pecado, Dios nos va a
considerar responsables a todos nosotros. Sí, la persona dará cuentas por su pecado, pero todos seremos considerados responsables. Número 2, y de manera más breve, ya hice alusión a esto, con la lectura de Deuteronomio 23:14. ¿Cuál es la segunda razón? La razón es que el templo de Dios debe ser mantenido santo. Santo. Y Pablo ha dicho que la iglesia ahora es el templo de Dios. Versículos antes, quizá unos 23 versículos antes, algo así, Pablo le dijo a estos corintios, en 1 de Corintios 3, versículo 16, lo siguiente: ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ese templo, el templo que es la habitación de Dios, es la iglesia. La iglesia es el lugar santísimo. En Deuteronomio escuchamos que Dios dice: la razón por la cual no debe ser tolerado ningún pecado entre ustedes es porque yo camino entre ustedes, dice el Señor, habito entre ustedes. Y entonces dice: no sea que yo vea cosa inmunda en medio de ustedes. Eso me recuerda también que la realidad es la misma en el Nuevo Testamento, porque tenemos al Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, y sobre todo, bueno, Jesús es presentado primero que nada en la visión que Juan tiene en el capítulo 1 del Cristo resucitado, como aquel que camina en medio de los candeleros. Quizá usted recuerde esta referencia. Vaya, estas lámparas, Jesús como el gran rey sumo sacerdote, caminando entre las iglesias y observando con esos ojos como llama de fuego, observando todo lo que ocurre en la iglesia. Bueno, entonces, porque Dios habita en medio de nosotros, el templo debe ser mantenido santo. En el Antiguo Testamento, nada inmundo debía entrar al santuario. El santuario no debía ser desecrado. No es un accidente entonces que Pablo esté hablando de estas cosas. Pablo está mencionando, como dije, que la iglesia es ese nuevo templo. Y entonces Pablo manda la remoción, la limpieza del templo, la remoción de ese hombre incestuoso. ¿Por qué? Dios dijo a través de Pablo, después de decir que la iglesia es el templo de Dios, si alguno destruyera el templo, Dios le destruirá a él. ¿Por qué debía ser removido ese hombre incestuoso? Bueno, Pablo lo ha dicho: el que destruye el templo, Dios le destruirá a él. Y note la similitud del lenguaje. Por medio de su acción incestuosa, impenitente, rebelde, este hombre estaba destruyendo el templo de Dios, estaba atentando contra la pureza, contra la santidad del templo de Dios. Por lo tanto, Pablo dice: este hombre debe ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, la razón principal, quizá podemos decirlo de ese modo, es que el templo de Dios debe ser considerado santo. Pablo ya ha dicho, mediante su ilustración de la vida diaria, que la santidad y el pecado no pueden coexistir, o no debieran coexistir, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo ya ha dicho: ustedes son una nueva masa, usando el lenguaje figurado. Su Pascua, Cristo, ya fue sacrificada. Por lo tanto, ustedes deben ser una masa limpia de levadura, porque Cristo, el Cordero Pascual, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Tito 2:14 dice que Cristo dio su vida para purificar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo propio, un pueblo que es santo. Bueno, entonces, hermanos, vamos a llevar esto a su conclusión. Hemos dicho que Pablo no está inventando nada. Pablo está aplicando las Escrituras cuando llama a la iglesia de Corinto
a administrar una sanción disciplinaria a un hombre impenitente, un hombre que rehusaba arrepentirse, una sanción disciplinaria quizá tan dura, pero necesaria como lo es la excomunión, la expulsión. Pablo aplica la enseñanza de las Escrituras y les dice: expulsen a ese perverso de medio de ustedes. ¿Por qué razón? Por el asunto de que la solidaridad corporativa, para que nos vaya bien, dice el Señor, no sea que el Señor entonces enjuicie a toda la iglesia por tolerar ese pecado. Y número dos, porque la santidad del templo así lo requiere. ¿Por qué? Porque lo creamos o no, Dios a través de su Espíritu habita en la iglesia, no en estas cuatro paredes, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, los creyentes, la comunidad de creyentes, y eso demanda santidad, demanda que nosotros limpiemos el templo de toda cosa inmunda. ¿Cómo aplicamos entonces esto para nosotros? Puedo pensar en tres maneras, y con esto vamos a concluir, que tienen que ver quizá con cabeza, corazón y manos, vamos a decirlo de manera sencilla. Tiene que ver con cómo pensamos y qué pensamos. Tiene que ver con lo que sentimos y tiene que ver con lo que hacemos. Primero que nada, quisiera que pensemos en cómo se aplica esto con respecto a la manera en que pensamos. Bueno, lo que quiero decir aquí es que probablemente es necesario que, si usted es cristiano y si efectivamente tiene la mente de Cristo, su pensamiento entonces debe conformarse no a la cultura, sino a la enseñanza de la Escritura, por más duro que le parezca a la cultura, por más falto de amor que le parezca a la cultura, por más arrogante que le parezca a la cultura, usted debe estar de acuerdo con la enseñanza de las Escrituras. Y quizá es necesario que algunos de nosotros podamos recalibrar nuestro pensamiento, mejor dicho, que el Señor recalibre nuestro pensamiento a la luz de las Escrituras. A lo mejor usted está teniendo problemas intelectuales con respecto a lo que la Biblia dice. Usted quizá piensa que esto es demasiado. Bueno, me gustaría ofrecerle el poder sentarnos y conversar de manera personal y que usted pueda exponer sus razones, sus dudas al respecto. Ahora bien, lo que haré es simplemente lo que el apóstol Pablo hizo, hablar a partir de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué piensa usted con respecto a la disciplina eclesiástica? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Debe cambiar su pensamiento? ¿Debe ser corregido su pensamiento? Por supuesto, si no es cristiano, lo más probable es que piense usted: esto es deplorable, no sé qué hago en esta iglesia, no volveré a esta iglesia. Pensé que aquí se predicaba aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasó con esa enseñanza del amor? No que Dios ama a todos. Quizá usted tenga todos esos pensamientos ahora y no tiene sentido para usted, y lo digo de manera respetuosa, no tiene sentido porque no tiene la mente de Cristo, no piensa como el Señor Jesús piensa, no sigue usted los pensamientos de Dios en la palabra de Dios, porque su mente todavía es hostil a la enseñanza de la palabra, no se sujeta a ella. Lo digo respetuosamente, por eso le invito a que podamos conversar al respecto. Número dos, ¿qué del asunto afectivo? ¿Qué siente usted? En particular, hablemos de lo que Pablo dice con respecto al lamentarse por el pecado. ¿Es indiferente usted al pecado de las personas? ¿Le duele? ¿Le duele que un hermano suyo esté en pecado? ¿O es indiferente? ¿O no le importa? ¿O dice no es mi problema? ¿O no me quiero complicar la vida? Aquí en la iglesia hay varias personas que están bajo sanción disciplinaria, ¿no? ¿Qué siente usted? ¿Le duele? ¿Derrama lágrimas? Ora y dice: Señor, te ruego que llames a esa persona a un genuino arrepentimiento. Hay personas bajo disciplina que han expresado arrepentimiento, hay quienes no han expresado arrepentimiento. Las tratamos como si nada hubiera pasado. ¿No nos duele esa condición en la que se encuentran?
¿Y de qué de aquellos, mala idea, que se autoexcomulgan? Es decir, aquellos que no quieren ser miembros porque quieren seguir con alguna práctica, o aquellos que dicen, bueno, ya no voy a pasar a la comunión y con eso lo soluciono todo. ¿Sí? La verdad, esa no es ninguna solución. Digo, le respeto por cuando menos tener respeto por lo que esto implica, pero no está resolviendo absolutamente nada. Lo que usted está diciendo es esto: amo más mi pecado que a Cristo. Prefiero mi pecado que a Cristo. O sea, me importa más eso que Cristo. Entonces, pero no le duele, no nos duele cuando vemos un sector de la iglesia que no quiere someterse al señorío de Jesús. Nos lamentamos. Eso es bien importante, hermanos. Líderes y ustedes, todos nosotros tenemos que pensarlo. Y por último, las manos. O sea, acción. ¿Qué vamos a hacer? La disciplina es responsabilidad de todos. Comienza con cada uno de nosotros. Cuando vemos a un hermano que está viviendo en una manera que no corresponde a la vida cristiana, Jesús nos instruyó a ir a esa persona. ¿Seguimos nosotros evitando hacer esas cosas? ¿Seguimos nosotros evitando la confrontación amorosa y humilde? ¿Seguimos nosotros pensando, no es mi problema? ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Cómo voy yo a aplicar esto a algo que yo sé que debo de hacer, pero no he querido hacer? Esa confrontación que he evitado, esa conversación que no he querido tener, le llamo en el nombre del Señor a obedecerle. Pero también, como iglesia, cuando los oficiales, los ancianos, no hacen nada con respecto a la disciplina, es deber de la iglesia decir, hermanos ancianos, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos tolerando tal práctica? ¿Por qué no se ha hecho nada al respecto? ¿Qué hacemos con el asunto este de con el tal ni aún coman? Decimos, ay no hombre, esto es exagerado. De verdad se pasó ahí el apóstol Pablo, ¿no? Se pasó, la verdad, o sea, fue muy exagerado. Bueno, hermanos, Dios nos está llamando y a lo mejor no queremos porque nos duele, pero déjeme decirle que lo mejor que podemos hacer para ese que se llama hermano o hermana, pero no quiere arrepentirse, es obedecer la palabra de Dios y cortar toda asociación con él o con ella. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Cabeza, corazón y manos. Hermanos, roguemos la gracia de Dios para ser fieles. Roguemos al Señor que nos permita obedecerle, que podamos vencer lo que nos detiene. Pero también quiero decir una última palabra aquí. Para todo aquel o toda aquella persona, pues, para no particularizar, para toda persona en medio de nosotros que todavía sigue practicando pecado y no quiere arrepentirse, sepa que la excomunión es simplemente un preview, o sea, es un adelanto, es un anticipo de la verdadera excomunión, la excomunión eterna en el infierno. Pero aquí hay buenas noticias para el pecador arrepentido. En un sentido, no vaya usted a malentender lo que voy a decir. Jesús nuestro Señor sufrió esa gran excomunión, esa excomunión eterna en la cruz, para que usted, si se arrepiente, no la sufra. Para que usted, si pide perdón y se somete a Él, no termine excluido de la presencia de Dios para siempre en el infierno. Jesús pasó por eso en la cruz, para que usted no. Así que Él le llama a arrepentirse y a entregar su vida a Él el día de hoy. Hablemos sobre esto. No se vaya de la iglesia sin conversar al respecto. Esta es nuestra invitación para usted de todo corazón. Que Dios bendiga su santísima palabra. Amén.